Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Hoy vamos a empezar la sexta y la final etapa del viaje y será llamada la Iglesia Transformada, o ese primer estudio de esta nueva serie. Y leeremos de Efesios capítulo 4, versículo 11 a 13. Efesios 4, 11 a 13. Donde el apóstol Pablo nos habla de Jesús cuando dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Si nos ha acompañado desde el inicio de nuestro viaje hacia la transformación y por casualidad ha escuchado los 53 videos que trazan paso a paso nuestro camino, usted merece una medalla. Y si se unió en alguna otra parte del viaje, le invitamos a ir al comienzo para que pueda tener una mejor comprensión de cómo crecer y madurar como hijo de Dios. Puede buscar el video 1.1 en YouTube. Este primer video se llama Una parábola para el corazón. Una parábola para el corazón. Si tiene problemas para encontrar el video, puede mandarme un mensaje y con gusto le mando el enlace. Si ha permanecido con nosotros durante la mayor parte de los videos, sabrá que el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas significa comprometernos completamente a aprender a vivir acorde a la imagen del Creador. Él es nuestro Padre. Amarlo por quien es nos lleva inevitablemente a querer ser como Él, siendo sus hijos, y amar de la misma manera en que Él lo hace. Ser el reflejo de su corazón nos identifica como sus hijos. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que si amamos de la misma manera en que ama el Padre, amando a nuestros enemigos sin esperar nada a cambio, entonces seremos hijos del Altísimo. Lucas 6:35. Y como ejemplo de este cuidado amoroso hacia otros, Jesús retó a sus discípulos a ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas 6:36. De inmediato podemos ver que al amar al Padre y aprender a vivir en su imagen, nos guiará de manera inevitable al segundo mandamiento, más importante: amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Amar a nuestros prójimos como los ama el Padre, con amor incondicional. El ser misericordiosos, compasivos, fieles e indulgentes de manera sincera y alegre con nuestros prójimos es ser como nuestro Padre. Los dos mandamientos más importantes están conectados de manera íntima. Y cumplir el segundo mandamiento significa cumplir de manera inevitable el primer mandamiento también. El apóstol Juan expresó la verdad de esta conexión cuando escribió: Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Aunque nos hemos imaginado juntos en este viaje transformador para vivir en la imagen de nuestro Padre, aún no hemos hablado del papel de nuestra transformación que la Iglesia, la asamblea de los seguidores de Jesús, juega. El Padre nunca quiso que viajáramos solos. La transformación será muy difícil y de alguna manera imposible sin nuestros compañeros. No podemos aprender a amar si estamos aislados. Tiene que haber alguien a quien amar. Alguien que incluso nos reta a profundizar nuestro amor. Y aprender a ser compasivos, pacientes e indulgentes
Es mucho más fácil si comenzamos con aquellos que están comprometidos a aprender a amar de la misma manera. Así podremos estar preparados para ir y amar a quienes tienen poco o nulo interés en practicar el amor en la forma de compasión o benignidad. Ahora que hemos descubierto en nuestros estudios previos el poder transformador de esos dos mandamientos, amar a Dios y amar a nuestros prójimos, es momento ahora de apreciar el plan del Padre para la Iglesia en nuestra transformación. En los próximos estudios veremos primeramente algunas preguntas y supuestos que son muy comunes que los seguidores de Jesús tienen con respecto a la Iglesia. Después consideraremos algunas estrategias para poder cumplir el propósito por el cual Jesús juntó a sus seguidores para formar su Iglesia. Primero, una de las preguntas tratadas con mayor frecuencia sobre la Iglesia es: ¿qué hace que la Iglesia sea madura y fiel a Jesús? Madurez significa haber crecido, estar desarrollado por completo, ser completo, poseyendo un juego de cualidades que representen un desarrollo completo. La fidelidad se refiere a tener la constancia para cumplir con las promesas de un pacto, seguir los pasos de un plan o mantener el enfoque en una meta o propósito. La madurez y fidelidad de una iglesia es un tema de gran discusión porque existe una diferencia muy grande entre las opiniones sobre las cualidades específicas de la madurez y las obligaciones de la fidelidad. Todos parecen tener una lista diferente. Siempre ha sido así. Incluso en la parábola que contó Jesús sobre dos hombres que oraban, el fariseo tenía una lista distinta a la del recaudador de impuestos, sobre lo que representaba la fidelidad a Dios. Con bastante arrogancia, el fariseo enlistó varias cualidades, pero se nota que dejó fuera la humildad. Y basándonos en lo que dijo Jesús sobre el recaudador de impuestos, la humildad debía ser una de las cualidades más importantes para él, la única que vale la pena mencionar, y la cual en verdad es la que impulsa la fidelidad para cumplir con todas las demás. Entonces, ¿cómo luce una iglesia madura y fiel? Algunos dirán que habría cultos de adoración dinámicas y apasionados. Otros dirían que habría una asistencia regular por parte de los miembros. Algunos dirían que debe tener un liderazgo muy bien desarrollado. Algunos enlistarían una serie de creencias, mientras que otras personas harían una lista totalmente diferente. Confusión. Por supuesto que, como discípulos de Jesús, creemos en Él y lo que enseñó, pero creer e incluso practicar lo que creemos no es lo mismo que madurez y fidelidad. Ser maduro significa haber crecido completamente, y ser fiel significa ser constante a la hora de cumplir con nuestras obligaciones y metas. Y con respecto a las listas, en realidad hay una lista en el Nuevo Testamento de las cualidades de madurez y fidelidad, pero sea paciente. La veremos más a fondo en este momento. ¿Cómo describirían los escritores del Nuevo Testamento a una iglesia madura? ¿Qué dirían ellos? Una iglesia madura no es aquella que solo tiene buen liderazgo y mucha unidad entre sus miembros. Pablo explicó en la lectura que acabamos de leer que el liderazgo y la unidad son los medios necesarios para poder ser una iglesia madura, pero no son la definición de una iglesia madura. Leamos de nuevo.
Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de que capacitara al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el de conocimiento del Hijo de Dios, a una persona perfecta, madura, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4, 11 a 13. El liderazgo y la unidad de la fe y el conocimiento entre los miembros ayuda a alcanzar la madurez. Pero ser maduro significa alcanzar la plena estatura de Cristo. Medimos la madurez de la iglesia al compararla con lo que se llama la plenitud de Cristo. La frase en este pasaje, la plena estatura de Cristo, se traduce en otros contextos semejantes como la plenitud de Cristo. ¿A qué se refiere la plenitud de Cristo? Plenitud es una palabra que usó Pablo en sus cartas a los Efesios y a los Colosenses con un significado específico. Escribió, por ejemplo, que Jesús poseía toda la plenitud de Dios mientras caminaba en la tierra. Colosenses 1:19. Jesús, como Hijo de Dios, era el reflejo, la imagen de todas las cualidades del carácter y el poder del Padre en su totalidad y plenitud. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Juan 14:9. Jesús no era similar al Padre. Él era el reflejo perfecto y completo de la imagen del Padre. Si queremos conocer el amor, la misericordia y la compasión del Padre, podemos observar la manera en que Jesús, el Hijo, trataba a las personas, incluso a los que lo odiaban. Si queremos conocer el poder del Padre, podemos considerar cómo Jesús, el Hijo, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Después, justo como Cristo manifestó por completo el carácter y el poder del Padre, la iglesia madura refleja la plenitud de Jesús, la medida completa del carácter y poder de Jesús. ¿Cuáles son las cualidades del carácter de Jesús y que imitamos de todo corazón? Aquí viene la lista. Es una lista representativa que Pablo le envió a los colosenses, que describe nuestra transformación en la imagen de Jesús y, por ende, la imagen del Padre. Por lo tanto, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3, 12 a 15. Estas no solo son las cualidades de un cristiano maduro, sino también de una iglesia madura, el solo cuerpo. De manera interesante, cuando Pablo advirtió a la congregación en la ciudad de Corinto sobre su falta de madurez como iglesia, en la 1 Corintios 3:3, él mencionó específicamente sus celos y contiendas, las cuales son ejemplos de opuestos egoístas de las cualidades de la plenitud de Jesús. Y justo como Jesús refleja no solo el carácter, sino también el poder del Padre, la iglesia madura también refleja el poder de Jesús. ¿Cómo hace eso la iglesia? La respuesta impulsiva a esta pregunta podría ser que la iglesia debe realizar milagros, pero esa sería la respuesta incorrecta.
Muchos de los cristianos de la iglesia de Corinto en el primer siglo poseían dones milagrosos como el de profecía y hablar en lenguas que no conocían, pero eran muy inmaduros y perdieron su enfoque en transformarse a la imagen del Padre. En su carta a la congregación, Pablo les dejó claro que esos dones no eran señal de madurez espiritual. Entonces, ¿qué clase de poder que refleje el poder de Jesús podemos presenciar en una iglesia madura? El poder que da vida. En la misma carta para la iglesia de Éfeso, en la que Pablo explica la meta de la madurez, también les recuerda a los cristianos que el poder trabajando en ellos es el mismo poder, dice la fuerza grandiosa y eficaz, que el Padre derramó cuando resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Efesios 1, 19 a 20. Es el poder del Espíritu de Dios, el que nos da vida, el que resucitó a Jesús y el que ahora les da a nuestros espíritus el poder de llevar una vida transformada, según lo que dice en Efesios 3, 14 a 17. Él nos ha resucitado de la muerte espiritual. Y cuando los hijos de Dios, como iglesia, reflejen el amor del Padre, también reflejen el poder de Él. Son testigos vivientes de lo que el Padre hace para darnos una vida nueva. Pero practicar la plenitud de Jesús no solo es la meta de la madurez, es también la meta de nuestra fidelidad. Recuerde que fidelidad significa constantemente cumplir con una promesa o propósito. Pablo es muy claro en cómo describe el propósito de la iglesia. Con frecuencia él la compara con un cuerpo cuyos miembros tienen diferentes funciones para beneficio y progreso de éste. De la misma manera en que el cuerpo tiene una cabeza, la cabeza de la iglesia es Jesús. Su propósito es nuestro propósito. Él manifiesta la plenitud de la imagen del Padre y nosotros manifestamos la plenitud de Jesús como un cuerpo de creyentes. Describiendo lo que el Padre había hecho por Jesús, Pablo dijo: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Y esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 1, 22 al 23. Pablo identifica a la iglesia como un cuerpo de personas cuya cabeza es Jesús y cuyo propósito es reflejar completamente el ser de Jesús, la plenitud de Jesús. El mundo debe conocer a Jesús a través de la vida de la iglesia, así como nosotros conocemos al Padre a través de la vida de Jesús. En la iglesia, tendemos a creer que todo está bien si tenemos un par de miembros que son muy amables, otros que son muy humildes, o otros que son muy compasivos. Si tenemos algunos representantes de las cualidades del amor, entonces la congregación es buena, así pensamos. Pero el propósito del cuerpo de Cristo es presentar la plenitud de Jesús como un cuerpo de personas, y no solo a través del ejemplo de un par de supercristianos. Transformación a la plenitud de Jesús depende del trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Ser fiel es cumplir este propósito constantemente. Pablo también describe la fidelidad en su carta a la congregación en Éfeso como vivir una vida que es digna del llamamiento.
El Señor nos ha llamado a vivir en amor, así como el Padre es amor. Ser digno de su llamada significa responder a través de la práctica fiel y constante. Pablo escribió: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4, 1, 2. Lo que nos lleva a la madurez es la práctica fiel de las medidas de la madurez, las cualidades del amor para nuestros prójimos. No debería sorprendernos el darnos cuenta que lo que mide nuestra madurez y fidelidad hacia nuestro Padre es lo mismo que mide la madurez y fidelidad de la Iglesia. Los dos mandamientos más importantes para los hijos de Dios son, por supuesto, los dos mandamientos más importantes para la Iglesia. La confusión se desvanece. El camino del Padre siempre es simple. En los siguientes estudios comenzaremos con lo básico para entender el papel que juega la Iglesia como un cuerpo de personas en el proceso de transformación. Posteriormente estudiaremos unos pasos y estrategias que podemos tomar como congregación para convertirnos en quienes Jesús quiere que lleguemos a ser como su cuerpo. Ahora en pregunta: ¿cómo difiere esta perspectiva con respecto a la madurez y la fidelidad de la Iglesia de la perspectiva que tenía usted? ¿Y qué le gustaría contribuir a la madurez y fidelidad de la Iglesia, donde usted se reúne? Y mientras usted sigue transformándose personalmente y forma parte de un cuerpo que también está transformándose, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, que Dios les bendiga.